Tendremos la bendición de poder compartir hoy esta, esta nueva clase. Seguiremos, seguiremos con la línea de la clase que teníamos con anterioridad. Como hemos estado tratando de compartir pues un curso mensual, le hemos puesto a el trasfondo del comienzo del misterio de Jesús, segunda parte, ¿verdad? Para seguir con eso de seguir compartiendo pues una clase mensual, un curso mensual. Seguiremos con esa línea de enseñanzas. Hace 2 semanas pues estamos compartiendo un poquito sobre el inicio del ministerio de Jesucristo, después de haber visto un poco sobre la niñez y algunos acontecimientos. Y hoy nos metemos a algo muy especial con relación al Señor y sus enseñanzas. Y por ello seguiremos con esta parte del curso. Como ustedes saben, al final yo les traslado las diapositivas y también les comparto el link donde queda grabada la clase. Vamos de lleno. Hoy vamos a ponernos de lleno en esta enseñanza, en las enseñanzas del rey. Las enseñanzas del rey. Lo que vamos a ver está en los capítulos 5 y 7 de Mateo, Marcos, del 1 al 14, del 2 al 8, Lucas 4, 14, 69 y 11, 12 al 13. Recuerden que la enseñanza del trasfondo y la vida de Jesucristo lo estamos viendo desde la perspectiva de los evangelios sinópticos. O sea que nos estamos basando más en Mateo, Marcos y Lucas. Y hemos dejado por este momento a un lado el Evangelio de San Juan. Pero vamos a meternos un poquito de lleno a las enseñanzas del rey. Creo que usted ya muy bien sabe que el reino de los cielos es un tema muy importante para Mateo. Y es que si usted hace un poco de memoria, va a recordar que que Mateo trata en sus escrituras de hacer ver al Señor como un rey. Y cuando hablamos de que para Mateo el reino de los cielos es muy importante, tendría que venir la pregunta a nosotros: ¿dónde está este reino? Donde quiera que el rey está reinando. Recuérdese muy bien que cuando el Señor habla en los evangelios del reino de Dios o el reino de los cielos, habla del gobierno que vino a ser Dios al corazón de aquellos que van a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Él vino aquí a la tierra a reinar y su reinado se va a extender a todo lugar donde las personas acepten a Jesucristo como su Salvador. Nosotros, los que somos sus discípulos, tendríamos que vivir de una manera diferente a la que vivimos antes de conocer a Cristo. Pues el reino de Dios, el reino de los cielos, gobierna en nuestras vidas y nosotros tendríamos que dar testimonio de ello. ¿Sí? Cuando nosotros comparamos Mateo con los otros evangelios sinópticos, vamos a darnos cuenta que el reino de los cielos y el reino de Dios son distintos nombres, pero se hablan del mismo gobierno del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Jesús se refirió al reino de los cielos más de 50 veces. Jesús comienza su ministerio más amplio en Galilea con el Sermón del Monte. Y él enseña primeramente acerca del interior de la persona en el reino donde lo gobierna. ¿En qué momento comienza el Señor a poder dar esta enseñanza importante del reino de los cielos, del reino de Dios? Lo hace cuando comienza a introducir el famoso Sermón del Monte. Y hoy nosotros vamos a poder ver cómo nuestro rey nos enseña sobre 8 distintos aspectos del carácter de aquella persona que vive bajo el gobierno de Dios, o sea, que vive en el reino. Y esos 8 aspectos o características son conocidos como bienaventuranzas o como bendiciones. Y hoy basaremos gran parte de nuestra clase en poder recordar estos aspectos en la vida de aquella persona que vive bajo el gobierno de Dios. Creo que ustedes saben la importancia especial que está
el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña en la Biblia y para todos los cristianos. Todavía hay algunos argumentos que son difíciles de poder confirmar con detalle con relación al Sermón del Monte. Algunos creen que el Sermón del Monte duró varios días o semanas incluso. No creen que fue una sola enseñanza. Algunos creen que duró varios días. Algunos creen que fue a la multitud de personas que se reunían para poder escucharle, mientras que algunos creen que fue una capacitación especial solo para sus discípulos y solo tenía los 12. Así hay diferente tipo de pensamientos, pero al final de todo, aunque no sepamos con certeza cuáles son cuál es la verdad con respecto a eso, lo que sí entendemos son estos aspectos del carácter que el Señor nos menciona que los discípulos debemos de tener, aquellos que vivimos bajo el gobierno de Dios. Y vamos a estudiarlos un momento ahora. Vamos a dividir estas 8 características en 2 grupos. El primer grupo, las cualidades del carácter cristiano. Vamos a encontrarlas en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 8. Las cualidades del carácter cristiano. Repito, son mencionadas en la Biblia como bienaventuranzas o como bendiciones. Pero son cualidades, son aspectos, son características que los cristianos debemos de tener. La primera es, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Creo que muy bien sabemos nosotros que esta bienaventuranza no se trata a infundirnos, a motivarnos a que vivamos en pobreza material, porque no es a eso que se refiere. Los pobres en espíritu son los que se dan cuenta de que ellos no son la fuente de riqueza espiritual. Cuando habla de pobreza espiritual, habla de sencillez, habla de humildad, habla de que nosotros entendemos que no tenemos la capacidad para poder mejorar, para poder ser exitosos o encontrar la fuente espiritual. Eso es pobre en espíritu. Los pobres en espíritu dependemos de Dios para que Él supla nuestras necesidades espirituales. Hay una dependencia de Dios. El mundo dice, feliz es el hombre lleno de confianza en sí mismo. Pero ¿debería un hombre ciego jactarse de lo bueno que es su vista? ¿Debería un hombre pobre jactarse de lo rico que es? Jesús no pronunció ninguna bendición sobre los que se jactan y dependen de ellos mismos. Jesús dice que bendice a los que sienten que sin Dios tienen muy poco que ofrecer. Como seguidores de Cristo, nosotros creemos que sin Él no podemos hacer nada. Y muchos creo que mencionamos y repetimos ese versículo de Juan 15:4, que sin Dios no somos nada, ¿verdad? En la actualidad, la sociedad nos infunde un pensamiento diferente, ¿verdad? Y la sociedad nos enseña que nosotros podemos, que tenemos en nuestro interior las herramientas para salir adelante y no necesitamos en nada. Y la sociedad está enseñando a los adolescentes y jóvenes de la actualidad a que no necesitan de nada para salir adelante. No sé si ustedes se recuerdan que hace unos años en Guatemala se hizo viral una serie de anuncios publicitarios en los que decían que podemos ser buenas personas sin necesidad de la religión. O sea, como quien dice, podemos ser buenos y no necesitamos la religión para poder serlos. Y es que eso es lo que motiva al mundo, eso es lo que motiva a la sociedad, que podemos llegar a tener el éxito sin necesidad de tener a nadie ni a nada. Pero eso no es pobreza espiritual. Eso no es pobreza espiritual. En la actualidad se infunde una enseñanza egocéntrica, en lo cual pareciera que los seres humanos se aman más a sí mismos que a cualquier otra cosa. La idolatría más famosa y moderna es el amor a uno mismo, ¿sí? Y entonces el ser humano pareciera que cree que es el centro del mundo. Pareciera que cree que el mundo gira a su alrededor y todo tiene que cuadrar de acuerdo a lo que él cree o él piensa. Y se olvidan de ser pobres en espíritu. Lastimosamente, la iglesia cristiana moderna no se queda atrás. Lastimosamente,
La iglesia muchas veces se enfoca en el mismo ser humano y no en Cristo. La iglesia no se vuelve cristocéntrica, sino se vuelve antropocéntrica. O sea, piensa más en el ser humano. Trata la manera de poder incluir entre su liturgia programas que atraigan al ser humano más que a Dios, que le gusten al ser humano más que a Dios. Trata la manera de buscar cómo estar, cómo estar a la altura de los espectáculos, de los shows modernos, para que atraiga al ser humano más que a Jesucristo. Y entonces eso hace que el ser humano vaya creyendo más en sí mismo, y entonces no perdura en ellos esta cualidad cristiana, la pobreza espiritual. Tengamos cuidado en pensar que nosotros somos que el ser humano es el centro de la iglesia, que el ser humano es el centro de la cristiandad. Tengamos cuidado en creer que somos el centro de la religión y que nosotros podemos hacer que las cosas sucedan. Hay una tendencia muy extraña en creer que el ser humano puede ordenar a Dios a que sucedan ciertas cosas, olvidándose de que en el modelo de la oración, que también aparece en el Sermón del Monte, el Señor nos enseña a pedir que se haga su voluntad y no la nuestra, y no que ordenemos, creyendo que nosotros tenemos esa fuerza, ese poder, y que nos quita esa pobreza espiritual. La primera bienaventuranza que se encuentra es: bienaventurados los pobres en espíritu, y es a eso que se refiere. Esa es la primera cualidad del cristiano, una cualidad muy, pero muy importante que debiera de perdurar en el carácter de todo discípulo del Señor. La segunda bienaventuranza, la segunda cualidad del carácter de un cristiano, la encontramos en Mateo 5:4, y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Obviamente, pues también tiene su correcta interpretación. No es cualquiera que llora por cualquier cosa, sino que aquí habla de que somos bienaventurados, felices, enriquecidos, los que lloran a Dios por sus necesidades, por sus pecados y por las necesidades y por los pecados de otros, ¿sí? Este llanto es un llanto, no solamente un llanto de lamento, no solamente un llanto de remordimiento, sino que este es un llanto santificado que va a llevar a quien esté llorando al arrepentimiento y al cambio de vida, como lo encontramos en 2 Corintios 7:10, ¿sí? Y también va a llevar a actuar a las personas, a que también puedan ayudar a otros, a que puedan conocer a Cristo o a que puedan encontrar cierta ayuda, ¿sí? Recuerde, hay versículos como Lucas 6:25 que nos hablan, nos recuerdan hay de aquellos que viven solamente su vida riendo, porque no es solamente eso, sino que muchas veces también tenemos que entregar al Señor nuestro corazón y poder autoevaluarnos para que haya un correcto arrepentimiento. La Biblia nos habla claramente entonces de que debemos de poder humillarnos al Señor, ¿sí? Para que Él también nos pueda exaltar. Eso lo encontramos en Santiago 4:9-10. Y cuando habla de humillarnos para que Él nos exalte, la humillación, pues no hay alegría, no hay risa, no hay gozo, ¿verdad? Entonces, muchas veces también tiene que venir ese llanto santo, ese llanto santo. Hay 3 ejemplos bíblicos de esta bienaventuranza. En 1 Samuel 1, del 1 al 20, encontramos el relato de Ana. Seguramente usted lo conoce. El segundo ejemplo es la mujer pecadora que lloró a los pies de Jesús. Lucas 7:36-50. Y 1 Corintios 5, 1 al 5, o 2 Corintios 5 al 8, el hombre que se arrepintió de pecado sexual. Entonces, hay ejemplos en la Biblia de aquellas personas que lloran. Recuerda entonces de que esta característica, esta cualidad es de aquella persona que llora por su pecado y su necesidad, y también llora por el pecado y la necesidad de otros. La tercera cualidad del cristiano, o la tercera bienaventuranza, la encontramos en Mateo 5:5.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, nos habla de la mansedumbre. Recuerden muy bien que mansedumbre no es lo mismo que debilidad. Los guatemaltecos tenemos una frase muy mal usada, mal utilizada. No es una frase bíblica, obviamente, pero es una frase que motiva a las personas a que no sean pues, mansas, ¿verdad? Y dice, soy manso, pero no menso, dicen algunos. Obviamente, repito, es una frase no bíblica. La palabra griega para manso describe a un caballo que se somete a su jinete. Cuando utilizaban los griegos la palabra original que se tradujo como manso era para describir un caballo que se sometía a su jinete. La mansedumbre significa sencillamente fuerza sometida a una autoridad. La Biblia, por ejemplo, nos dice que Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra. Números 12:3, ¿sí? Pero es bastante interesante que nos diga que él fue el hombre más manso sobre la tierra, ¿verdad que es cierto? ¿Por qué es interesante que lo diga? Moisés quemó el becerro de oro, la molió en polvo, lo esparció sobre las aguas, hizo que los israelitas bebieran ese agua, ¿sí? Ningún hombre débil podría haber hecho eso, pero cuando Moisés fue acusado, él no lo peleó. Él se sometió con mansedumbre ante Dios, quien juzgó a María y a Aarón, ¿sí? Entonces, no es debilidad, sino es sometimiento a la autoridad. Eso es mansedumbre. Los mansos no pelean por sí mismos. De la manera que Jesús, ellos sometieron su vida a Dios. El mundo dice, ay del manso, porque será como una alfombra junto a la puerta, para que todos lo pisoteen. Pero Jesús dice, bienaventurados los mansos. Algún día esas personas mansas heredarán la tierra. Entonces, los mansos nos sometemos primeramente a la autoridad divina y a las autoridades que Dios ha permitido que existan sobre nosotros. No es que el manso sea alguien débil, que deje que también le pisoteen. No es a eso que se refiere la mansedumbre. Pero sí es alguien que trata la manera de evitar conflictos, que trata la manera de evitar peleas, ¿verdad? Porque hay mansedumbre en él. Esa es entonces una cualidad importante, la cualidad que encontramos sobre la mansedumbre. Llevamos 3 cualidades entonces del carácter de un cristiano. El carácter de un cristiano que vive en el reino. Se recuerda que hemos comenzado nuestro estudio con las enseñanzas del rey, porque el Señor vino a recordarnos que el reino de los cielos ha venido a la tierra y que gobierna sobre nosotros los cristianos, los discípulos que hemos dejado que vivan nuestras vidas. Y las cualidades del reino de Dios en el gobierno de sus discípulos. La primera de ellas es bienaventurados los pobres en espíritu. La segunda, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Y la cuarta cualidad del carácter cristiano tiene que ver con aquel que tiene hambre y sed de justicia. Esto es muy interesante, preste atención. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando hablamos de hambre y sed, hablamos de ese deseo que tenemos nosotros, ese anhelo ferviente por la justicia. ¿Quién de nosotros se olvida de comer o beber cada día? Creo que no. La necesidad que tenemos de nuestros alimentos hacen que la recordemos constantemente. Jesús bendice a los que tienen hambre y sed de tener una relación correcta con Dios. Él prometió que estos deseos traerán recompensa de ser llenados, saciados. Aquel que tiene hambre y sed de Dios van a ser saciados. Y de justicia. Aquel que tiene hambre y sed de la justicia encontrará su recompensa. Él es galardonador de los que le buscan. Tener hambre y sed para alcanzar una relación con Dios significa una manera de vivir. No es simplemente algo en lo que debemos pensar una vez por semana. Tener el deseo de comer y beber muy pronto después de despertarnos por la mañana. Esos deseos físicos duran todo el día. De igual manera, debemos tener hambre y sed para relacionarnos con Dios durante todo el día. Lo primero que nos da a entender esta cualidad que debe existir en un cristiano que vive bajo el gobierno de Dios es tener hambre y sed
de Dios, quien es la fuente de la verdad y de la justicia, para después poder tener deseo también que la justicia pueda hacerse presente en nuestra sociedad, en nuestra vida. Pero debemos de desearlo, debemos de anhelarlo para poder alimentarnos y para poder buscarlo. Muchos cristianos, cuando se acaban de convertir a Cristo, comienzan con una pasión muy ferviente de parte del Señor y tratan la manera de poder buscar de toda manera posible el poder encontrarse con el Señor. Se esfuerzan y se esfuerzan por poder encontrarse con Dios en todo momento y en todo tiempo. Se esfuerzan por buscar del Señor, pero pareciera que al pasar de los días, las semanas, los meses o los años, han perdido ese deseo y ese anhelo. Existen frases como la siguiente: pareciera que me he enfriado espiritualmente. Y es que la realidad es que han perdido el hambre y la sed que un momento tenían. Pero aquellos que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de una relación con Dios, van a poder ser saciados, van a poder ser galardonados, van a poder ser recompensados. Alguien que vive bajo el gobierno de Dios desea y anhela poder encontrarse con Dios en todo momento y en todo tiempo. Esta es la cuarta cualidad, entonces, de un cristiano que vive bajo el gobierno de Dios. La quinta cualidad la encontramos en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es bien interesante porque dice limpio corazón. Entonces, alguien va a decir, ¿a qué se refiere con limpio corazón? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un metal puro, como el oro, es uno que no se mezcla con otros metales. Un corazón puro y limpio es uno que no se mezcla con malos deseos. A eso trata cuando la Biblia habla de pureza, cuando la Biblia habla de limpieza. Sí, yo recuerdo una comparación que un momento leí de Samuel Vila con respecto a esta bienaventuranza. Y él dice, por ejemplo, cuando uno compra su vaso de leche, sabe más rico y hasta incluso tiene un mayor valor un vaso de leche que está saliendo al pie de la vaca, ¿verdad? Y es pura. ¿A qué se refiere con puro? Que no tiene mezcla, no le echan un poco de agua. Repito, sabe más rica y tiene más valor. Hay algunos que al vaso de leche, pues ya no es pura porque le echan agua pura para que abunde más. No sabe tan rico como el otro y tal vez tiene menor valor. A eso se refiere cuando dice los de puro corazón o los de limpio corazón. No una persona perfecta. No, habla de un cristiano que tenga un corazón que no se mezcla con los malos deseos. Así como la leche no se mezcla con otro líquido, con agua o otro líquido, lo mismo con el corazón de un cristiano que vive bajo el gobierno de Dios, que no se mezcla con otras cosas. El corazón de la persona es como un jardín y los motivos y los deseos impuros son muchas veces como hierbas malas. ¿Recuerda usted a Santiago y Juan? No tuvieron un corazón limpio y puro cuando intrigaron para obtener 2 tronos. ¿Se recuerdan? Cuando le pidieron al Señor y le dijeron, yo quiero estar a la derecha, yo quiero estar a la izquierda. Y lo que tenían en su corazón ya no era pureza. Había un deseo de vanidad en ese momento. Tenemos que tener cuidado cuando ese tipo de deseos interfieren en nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros debe limpiar el jardín del corazón. Debemos arrancar las hierbas malas como la lujuria, la codicia, el rencor y la amargura. Cada una de estas al comienzo es pequeña. Sin embargo, si nos descuidamos, las hierbas malas echan grandes raíces. Si una persona abandona el jardín de su corazón regularmente, será puro, sin mezclarse con la hierba mala. Ese creyente entonces tendrá la recompensa de ver a Dios toda su vida. Hay ejemplos bíblicos de personas de limpio corazón como Ruth, Esther, Natanael y el propio Timoteo. La pregunta para nosotros es,
qué tan puro está nuestro corazón. Debemos tener cuidado de no mezclarlo. En la actualidad, la sociedad y el mundo están esforzados por poder hacer que el corazón del ser humano no sea puro, no sea limpio. E intentan hacer que los adolescentes y jóvenes y hasta los niños crezcan de esa manera. Estaba compartiendo yo hace unos días con los hermanos de la iglesia de una película que se me fue su nombre, una película que se llama Luca, tal vez alguien la ha escuchado por ahí. Es bastante interesante y debemos de tener mucho cuidado cuando nuestros niños miran ese tipo de películas. Pero creo que algunos hemos visto por lo menos el tráiler o anuncio, o tal vez ya hemos sido advertidos por medio de algunos ministros que comparten esos videos para que podamos advertir también nosotros a los niños. Pero es una película muy reconocida, en el cual pues hay un sirenito que vive en el mar, pero que tiene el deseo de poder salir a la tierra, y su madre no se lo permite, no se lo permite, no se lo permite, no se lo permite. Pero él tiene el deseo de poder hacer lo que él quiere, y entonces desobedece a su madre y sale a la tierra. Primer influencia incorrecta a la vida de los niños: desobedecer a sus padres con tal de poder hacer caso a lo que ellos desean. Y cuando él sale a la tierra, se convierte en un niño. Entonces ya no es solamente sirenito, sino que sale a la tierra, se convierte en un niño. Se convierte en un niño. Encuentra a otro niño que le enseña diversas cosas y le dice que viva su vida, que la disfrute, ¿sí? Que la disfrute, que no recuerde lo que su madre le dice. Y hay una frase bien interesante por ahí. Este niño que sale, cuando lo invita al otro amigo a que haga cosas incorrectas, comienza a recordar ciertas cosas que posiblemente le dijo su madre, le dijo su padre. Entonces el otro le dice y le enseña una frase que se me olvidó el nombre, pero es algo así como: silencio, Bruno, silencio. O sea, como quien dice: silencio, conciencia, silencio. Y entonces, callando su conciencia, o sea, su corazón, su espíritu que le dice qué hacer y qué no hacer, que disfrute y que haga lo que él quiera. Qué interesante. Al final, en la película, el niño se conecta sentimental y emocionalmente con otro niño, o sea, una persona del mismo sexo, y con una niña. O sea, un sentimiento ahí de bisexualidad increíble y horrible. Y eso es lo que el mundo y la sociedad están tratando de manera de infundir a niños, jóvenes, adolescentes, adultos mismos. O sea, a poder ensuciar el corazón de los seres humanos, a mezclarlos para que ya no sean puros, para que ya no sean limpios, y al final, para cumplir el propósito del diablo, que es que no veamos a Dios. Nosotros tenemos que estar al tanto, no solo por nosotros, sino también por los nuestros, por nuestras familias, para que ellos no vivan mezclados con eso que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, decíamos al principio, mis hermanos, que de las enseñanzas del rey, cuando el Señor Jesús dice que Él vino a traer el reino de Dios, el reino de los cielos a la tierra, lo que Él está diciendo es que el gobierno que Él trae está en el corazón de todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador. O sea, nosotros, sus discípulos. Y después de eso, nos enseñan el Sermón del Monte 8 aspectos del carácter de todos aquellos cristianos que tenemos que tener, ¿verdad? 8. Y estos 8 aspectos están divididos en 2 grupos. El primer grupo son las cualidades del carácter de un cristiano, que tiene 5 características. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y bienaventurados los de limpio corazón. Estas 5 características pertenecen al primer grupo, que son las cualidades del carácter cristiano, ¿verdad? Muchas personas se alejan caminos con respecto a los deleites del mundo, que uno tiene que tener siempre esa carga, ¿verdad? Ese dolor, y no necesariamente el llanto tiene que ser físico, creo yo, sino el llanto refleja un dolor que se encuentra en el alma, ¿verdad? Entonces yo creo que ahorita estoy entendiendo que es
como es parte del carácter, es algo que es permanente. Gracias, pastor. Gracias a usted. Y excelente su aportación. Así es, a eso se refiere, ¿verdad? Por eso es que yo decía anteriormente que algunos estudiosos de la Biblia todavía no tienen muy bien definido algunas situaciones que pasaron en la enseñanza del Sermón del Monte. Algunos creen que fue para toda la multitud como lo hacía siempre, y algunos creen que fue una capacitación especial para sus 12, porque era algo tan importante el Sermón del Monte que creen que fue solamente para ellos. Algunos, con mayor seguridad, creen que no fue una sola enseñanza. Fueron varios días o semanas que lo estuvieron ahí en la montaña, brindando esa capacitación porque era algo muy importante. Imagínense que todos los cristianos tuviéramos ese tipo de carácter. ¿Qué cosas no pasarían? Cuando el hermano Víctor Antonio decía, yo recordaba algo, ¿verdad? Yo recordaba algo. Algunos de los hermanos por aquí tenemos ya amistad virtual en Facebook y mirarán por ahí algunos de los ministerios que yo hago, que yo realizo. Entonces, yo recuerdo que hace unos años yo tenía un corazón muy entregado específicamente por los niños lustradores del Parque Central de Chimaltenango. Era una tristeza muy grande porque aquí a Chimaltenango vienen muchos niños del occidente, Quiché y esos lugares, y miren, esos niños vienen acá a ganarse unos centavos, ellos desayunan un surricito, unos snacks, ellos tienen unos problemas, en serio, y a mí me dolía el corazón bien grande. Y yo recuerdo que en un momento, estando yo allá, pues me puse a platicar con un niño, yo me iba a lustrar para platicar con ellos, y yo vengo aquí en la noche y cuando yo estaba durmiendo, me puse a llorar con mi esposa. Yo les decía, me siento con las manos atadas porque no puedo hacer nada con ellos. No tengo los recursos. Pero llegará el momento, le dije yo a ella, que tendré la posibilidad de hacer algo por ellos. Y recuerdo muy bien las lágrimas que traje en pensar en ellos. Al pasar los años, tuve la bendición de poder traer a un ministerio desde Corea del Sur que ahora les da a ellos alimento 3 veces por semana en la actualidad y también les da becas de estudio para tratar la manera de sacar a esos niños de eso que está. Pues yo, dando la clase con ustedes, escuchando eso, recordaba eso porque es lo que dice el hermano, es parte de nuestro carácter. O sea, cuando habla de llorar es por nuestras necesidades, pero también por las necesidades de los demás. El cristiano no puede ser alguien que solo piensa en sí mismo de manera egocéntrica. El cristiano debe ser alguien que también debe de preocuparse por los demás y ahí es donde vienen ese tipo de clamor, de llorar, parte de nuestro carácter, ¿verdad? Gracias, hermano. Si alguien tiene otro comentario, lo puede hacer en este momento. Buenas noches. El qué hacer de la iglesia, incluso hay algunos teólogos que han resumido el hecho de que es probable que aquí esté resumida buena parte de la Biblia, si no es que condensada, ¿verdad? Porque al tener esta práctica constante, como lo han mencionado ya ustedes, el reino de Dios se va haciendo presente, se va instaurando. Y eso es a lo que debemos de apuntar, ¿verdad? Trabajar bajo esta línea, darnos, entregarnos y comprometernos a que eso sea una realidad. A veces nosotros pensamos, pero es bien poquito lo que voy a hacer con darle un plato de comida a una persona, con ayudar, con no enojarme hoy. Pero al final, como decía en una ocasión, si no estoy mal, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Que lo encontraron jalando agua de un lugar que se había inundado para otro lado y le decían, pero no vas a lograr sacar toda el agua de la inundación. Y él les dijo, sí, no lo voy a lograr, pero por lo menos haré mi parte, dijo, ¿verdad? Y eso creo que es lo que nos corresponde a nosotros también en este quehacer del reino de Dios. Gracias. Excelente, hermano. Muchísimas gracias, muy amable. Y así es, en efecto, así es. Hay una gran, a veces no le damos la importancia de vida a la enseñanza del Sermón del Monte, ¿verdad? Pero es sumamente importante. Y es que llevamos poquitos versículos, no voy a tratar todos, son 3 capítulos de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. No voy a tratar todos y es un poquito resumido, ¿verdad? Pero estudiarlos sería bastante lindo y les motivo a que un momento ustedes lo puedan hacer. Seguiremos platicando después. Vamos a seguir con nuestra enseñanza, vamos a seguir con lo que nos
con lo que nos corresponde para poder seguir avanzando, ¿verdad? El segundo grupo, después de ver que habíamos dividido esto en dos grupos, el primero eran las cualidades del carácter del cristiano, ahora vemos el segundo grupo, que es la expresión del carácter cristiano. Dese cuenta de ello, la expresión del carácter cristiano. Vamos a darnos cuenta a qué se refiere. Primero, bienaventurados los misericordiosos. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Miren qué interesante, la misericordia imita a Dios, ¿verdad? Y decepciona a Satanás. ¿Por qué? Imitamos a Dios cuando compartimos nuestras riquezas con los menos afortunados. El buen samaritano imitó a Dios cuando demostró misericordia. ¿Por qué ahora la expresión del carácter? Porque anteriormente habíamos visto las cualidades. ¿Qué debe ser parte de nuestro carácter? Y ahora debemos de llevarlo a la acción, debemos de expresarlo. Es el ejemplo de testimonio mío que les contaba. O sea, sí que interesante que yo viniera y me podía llorar por los niños que están pasando esa necesidad, pero había que hacer algo. Y gracias a Dios encontré la forma, lo hice y pude expresar ese carácter de misericordia, ¿sí? Así como el buen samaritano lo hizo. Nosotros también imitamos a Dios cuando perdonamos a los que nos ofenden, por ejemplo. Y ahí hay varios versículos que nos ayudan a poder entenderlo. Pero también debemos de poder ser misericordiosos y buscar la manera y la forma de cómo poder expresar ese carácter, expresar esa misericordia, llevar a la acción esa misericordia. La segunda es los pacificadores. Para mí este es bastante interesante. Yo no sé si a usted ya le dejó por ahí una de las bienaventuranzas, ya le habló Dios a su corazón. Por supuesto que nos tiene que hablar todos, ¿verdad? Pero en especial puede ser que haya uno o dos. A mí es esta. Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como ciudadanos del reino de Dios, somos pacificadores. Podemos decirlo en tres maneras. Primero, cuando recibimos la paz de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es muy importante, porque ahí en ese momento, cuando nos reconciliamos, hacemos las paces con Dios por esa enemistad que nosotros tuvimos. Segundo, somos pacificadores cuando nosotros, como embajadores, así como fue el apóstol Pablo, animamos a los perdidos a aceptar la paz que Dios ofrece. Y ahí estamos siendo pacificadores. Estamos ayudando a que los demás también encuentren esa paz. Y tercero, podemos procurar que haya paz entre los cristianos que están en guerra entre ellos. Debemos hacer las paces con otro cristiano que nos ha ofendido o al cual hemos ofendido. ¿Por qué me parece a mí interesante? Como les decía, la mayor parte de seres humanos anhelan la paz. Todos anhelan la paz, ¿sí? En la historia encontramos a grupos sociales que trataban la manera de buscar la paz. Hace algunas décadas, ustedes escucharán, ¿verdad? Todavía hay películas que mencionan a los famosos hippies, ¿verdad? Que con su postura de alejarse del mundo, de juntarse entre ellos, de alejarse de cosas materiales, ellos trataban la manera de infundir la paz, ¿verdad? Tenían algunas señales como por ejemplo de paz y amor. Y muchos grupos sociales o personas buscan la paz, ¿verdad? Eso es algo cotidiano. Pero esto nos enseña algo muy importante. Uno, solo podemos tener la verdadera paz que viene de Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? La paz que yo les ofrezco es diferente a la que el mundo da. Y dos, no solamente es gente que busca recibir paz, somos gente que damos paz, que buscamos traer la paz a los demás. Por eso, la segunda manera que decíamos de poder ser pacificadores era animar a los perdidos a aceptar los términos de paz que Dios ofrece, hacer que los demás también encuentren esa fuente de paz. Y número tres, procurar que haya paz entre los cristianos, que no haya guerra, discordia entre los demás. Si alguien me hizo daño, perdonarlo. Si alguien le hice daño, perdonarlo. Es triste cuando alguien se convierte en cristiano y piensa que ya solamente importa lo que viene después de, y se olvida de lo que pasó antes de su vida cristiana. Es cierto, ya todo queda atrás,
Pero hay ciertas cosas que hicimos que debemos también de poder recomponerlas. Y si debemos de ir, buscar y hacer paz con alguien por pedir perdón o algo, es necesario que la podamos hacer. A eso se refiere con ser pacificadores. Es a eso que se refiere con buscar la paz. Pablo le rogó a Evodia y a Sintique que fueran de un mismo sentir. El Espíritu Santo estaba usando a Pablo como un pacificador entre estas dos mujeres en la iglesia. Dios ama a los pacificadores y los llama hijos suyos. Qué triste es cuando hay dificultades en una familia y quien es cristiano, quienes son cristianos, no hacen nada por hacer que pueda haber paz entre ellos. Qué triste es cuando en una iglesia hay división, hay pelea, hay discordia y no hay nadie de los cristianos que sea un pacificador y busque la paz entre ellos. ¿Sí? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos han llamado hijos de Dios. No solamente es aquellos que anhelan tener paz, sino que buscan que haya paz. Tercer expresión del carácter cristiano es el que se encuentra en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Esta última bendición es linda, hermosa, tremenda. Los ciudadanos del reino son bendecidos, aún en medio de la persecución. Aprendemos a regocijarnos cuando enfrentamos pruebas de diversos tipos. ¿Por qué? Porque demuestra que estamos sufriendo como lo hicieron los profetas y los apóstoles. En el entorno social en que vivimos, tal vez ya no hay persecución como en su momento la iglesia primitiva lo tuvo, o como algunas iglesias de algunas partes del mundo lo están teniendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir esa bienaventuraza de padecer persecución por causa de la justicia? Tratar la manera de ir en contra de las corrientes del mundo, no dejarnos manipular y dañar por lo que está pasando. Y si es posible, pues, ser perseguidos por causa de la justicia que nosotros creemos que es bíblica, pues poder hacerlo y seremos bienaventurados. Les ponía un ejemplo anteriormente de una película infantil. Y así hay diversos medios sociales que tratan la manera de infundir a la sociedad diversas cosas que no son correctas y que los cristianos tenemos que ir en contra de ellas porque sabemos que eso es lo justo. Hay algunas cosas que han sido difíciles de interpretar, pero hay algunas situaciones, hermanos, que son muy claras en la Biblia. Hace un momento, antes de iniciar la clase, estaba leyendo por ahí un artículo de la primera persona transgénero que ha sido reconocida como pastora, no sé cómo decir, en una iglesia cristiana luterana en Estados Unidos. Entonces, la Biblia es clara en decir, en hablar con respecto a estas actitudes humanas, en que solamente hay hombre y mujer y no más. Y la iglesia no tiene que estar, la iglesia tiene que amarles para poder atraerlos y para hacer que ellos puedan cambiar, ¿verdad? Esa es la actitud de la iglesia. Pero no poder traerlos con su pecado y poder usarlos en nuestras actividades ministeriales. Ahí es donde se va a ver la persecución para otros cristianos, ¿verdad? Tal vez no vivimos un tipo de persecución como se vive en la iglesia primitiva o como se vive en unos países del occidente del mundo, pero hay ese tipo de persecución cuando nosotros intentamos hacer lo que entendemos que es justo, ¿sí? Es bueno ser identificados con los siervos justos de Dios. Nos regocijamos porque sabemos que la persecución desarrolla perseverancia en nosotros, como dice Santiago 1:4. Si nuestro carácter es como el de Cristo, no merecemos la persecución. Sin embargo, a veces Dios permite que suframos, ¿verdad? Y aquí podríamos seguir hablando de mucho también, porque otra vez, lastimosamente, podríamos traer a colación otra vez los peligros de las incorrectas interpretaciones de la iglesia moderna, en lo que muchas veces se enseña que el sufrimiento en el cristiano no debiera de darse. Y si hay sufrimiento es porque existe algún pecado, porque no debiéramos de sufrir. Y esto es una incorrecta interpretación, porque aunque no lo mereciéramos, muchas veces la voluntad de Dios permite que haya un tipo de sufrimiento. Y a veces es un sufrimiento por causa de la justicia de Dios. Y no tenemos que, cuando exista, no tenemos que sentirnos mal porque seremos bienaventurados. Ahora, eso sí, darnos cuenta, cuando esa persecución es por causa de la justicia, ¿verdad? Y no por causa de
de nuestras malas decisiones, cuando nosotros decidimos mal en nuestros deseos carnales, ¿verdad? Sino cuando es por causa de la justicia. Este es entonces, hermanos, cuando hablamos nosotros, estuvimos hablando en este momento de las enseñanzas del reino. Estuvimos hablando de esos 8 aspectos del carácter en el reino. Los dividimos en 2 grupos. La primera fue en las cualidades del carácter cristiano y el segundo grupo las expresiones. Y ahí vimos estas bienaventuranzas. Después encontramos ahí mismo, en estos mismos capítulos, la ley en el reino de Dios. Voy a avanzar a esta parte y después abriremos otro espacio para ver si hay alguien más que quiera seguir compartiendo algún tipo de opinión o algo que nos apoyen en la clase. Jesús cumplió la ley, ¿sí? Usted sabe que la Biblia dice que Él no vino a abolirla, Él vino a cumplirla. Él vino a completar lo que la ley solamente había comenzado. Los fariseos habían dañado lo que la ley dice, habían malinterpretado y con una actitud legalista. Ellos cumplían con la ley por fuera, pero interiormente la incumplían, la quebrantaban. Los ciudadanos del reino debemos de cumplir con el espíritu de la ley, no solo con letra. Y Jesús nos dio 6 ejemplos de ellos, ¿verdad? Que vamos a ver en este momento: el homicidio, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza y los enemigos. Para nosotros no puede hacer, tal vez si de pronto no es tan significativa como lo fue en su momento para los que lo escucharon de primera mano del Señor. Porque para ellos sí fue algo bastante significativo, ya que había una increíble, incorrecta interpretación de estos ejemplos de la ley. Y cuando ellos escucharon lo que el Señor decía, fue algo que realmente trajo grandes impresiones y diferentes impresiones. Vayamos a la primera. El homicidio es pecado, pero también lo es la ira que perdura, ¿sí? En Mateo 5, versículo 21, Mateo 5, versículo 21 al 22, la Biblia nos dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Era parte de la ley, todos lo sabían. Pero miren lo que agrega el Señor: cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Miren qué interesante lo que dice, ¿verdad? Cuando dice fatuo, aquel que ofenda, que lo injurie, que lo maldiga, va a poder ser también culpable. Miren qué tremendo. Jesús enfatizó que el problema del fruto viene de la raíz, ¿sí? El homicidio, cuando hay alguien que hace este pecado, es porque viene de una fuente de ira. Ese es el problema. En la actualidad, por ejemplo, cuando alguien tiene algún malestar, corre a la farmacia a comprar algo solamente para poder quitar el dolor. Pero muchas veces dejamos la raíz ahí, ¿sí? O sea, el porqué del dolor. Y compramos ciertas pastillas que nos quitan el dolor de la cabeza, por ejemplo. Pero no vamos y no buscamos el porqué de la raíz de ese dolor de cabeza. Y sigue ahí. Y en las próximas semanas viene otra vez. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un homicida. ¿Por qué viene? Por una raíz, y es la ira. Jesús fue más profundo que el síntoma o el problema. Llegó a ver la causa. Él comparó 3 niveles de pecado con 3 niveles de castigo. Primero, el nivel menos severo es la ira o el enojo. Jesús comparó la ira con un juicio en una corte. Segundo, llamar a un hermano necio. O sea, si alguien viene y le dice a alguien idiota, estúpido, y todavía hay personas que utilizan palabras más serias, ¿verdad? Es un pecado peor, debería ser castigado, no en una corte menor, sino en una corte superior. Mire, y el tercero, el peor de todos, es llamar a otro fatuo, o sea, necio. Un maestro dice que la palabra fatuo, traducida al griego, incluye un ataque al carácter moral de la persona. O sea que Jesús dijo que cualquiera que expresa su ira de esta manera será expuesto al castigo eterno de Dios. Mire qué tremendo, hermanos. Estos versículos debieran de poder
conmover el corazón de nosotros los cristianos. Porque a veces juzgamos y criticamos, ¿verdad? Vemos en la televisión y vemos a los asesinos, pero a veces no nos recordamos que también la Biblia dice que aparte del homicidio, también es pecado la ira que perdura, aquello que guardamos en nuestro corazón. Y el problema es que cuando existe esta problemática, cuando hay ira, enojo, ¿verdad? En nuestro corazón, esa puede ser la raíz que puede ocasionar otro tipo de dificultades, como por ejemplo, lo que ya vimos, ofensas, daños, peleas y cuestiones que suceden. ¿Cómo debemos de tener cuidado nosotros con ello? El Señor no vino a abolir la ley, vino a hacer que se cumpla, pero vino a interpretarla correctamente. Y los fariseos trataban de poder llevar a cabalidad todo lo de la ley, según ellos. Y entonces hablaban del homicidio, pero no se olvidaban de algo muy importante, que es también la ira que perdura, porque ocasiona ofensas, porque ocasiona también rechazo, y es algo que nosotros debemos de tener cuidado. Segundo, hermanos, es el adulterio es pecado, ¿verdad? Sabemos que es pecado, pero también lo es la lujuria, si dejamos que nos domine. Mateo 5, 27 al 28, dice así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Miren qué tremendo. O sea, sí, la ley dice que no debemos de cometer adulterio, pero el Señor vino a decir que aquella que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Él vino a enfatizar el espíritu de la ley. La ley prohibía el homicidio y el adulterio, sí es cierto. Esos pecados son el resultado de deseos equivocados. El homicidio viene por la ira y el adulterio viene por la lujuria. Jesús enfatizó los malos deseos que preceden del homicidio y el adulterio. En otras palabras, Jesús estaba enfatizando la condición del corazón. La lujuria es un problema con el que luchan muchos seres humanos y especialmente muchos hombres. Dios nos creó con deseos sexuales. Las mujeres piadosas en la actualidad se visten y se comportan de una manera que no seduce a los hombres. Las mujeres mundanas se visten y se comportan de manera que atrae la atención y los pensamientos de los hombres. Y de esta manera, ellos llevan al hombre a la tentación. Eso no significa glorificar a Dios, pero tampoco lo sorprende. Él tiene un plan para que el hombre pueda vencer la tentación. Nuevamente, este verso debiera de traer a nosotros pues bastante reflexión. El tiempo se queda corto, pero demos cuenta cómo el diablo aprovecha este campo y trata la manera de atacar al ser humano con esa situación, ¿verdad? No solamente el adulterio es pecado, también es cuando el hombre mira a una mujer para codiciarla, dice, para adulterar con ella en su corazón. El diablo sabe eso. Y es bien interesante porque utiliza la sociedad para atacar y atacar la vista del hombre. Por ejemplo, en el internet o en la televisión van a anunciar unas llantas para el auto y salen mujeres semidesnudas mostrando la llanta. Qué interesante, ¿verdad? Porque es para tentar, es para hacer que el hombre codicie, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener cuidado nosotros. ¿Cuántos ministros cristianos han caído, por ejemplo, en la red de la pornografía? Porque el diablo sabe dónde atacar y dónde hacerlo para que caiga en esta problemática de adulterio. Es bien interesante el consejo que nos da el material también con respecto a la mujer. Hemos llegado a una situación bastante complicada con las interpretaciones, las diferentes denominaciones cristianas interpretan de manera diferente, por ejemplo, la forma en que se viste la mujer. Algunos permiten que se vista así, algunos permiten que se vista así, algunos dicen que esto es pecado y todo. Al final la Biblia dice que la mujer debe vestirse con decoro, con moderación. Eso es lo que dice. No específicamente menciona qué tipo de ropa, pero sí con decoro y con moderación. Y es que a algunas se les ha olvidado. Han dejado el decoro, no han sido moderadas y entonces han comenzado a vestirse de una manera en el cual pareciera que se han vuelto un medio para que haya lujuria y para hacer caer muchas veces a los seres humanos en este pecado del
adulterio en el corazón. Entonces, también debemos nosotros de poder tener cuidado, ¿verdad? Para no ser parte también de esta situación. Vamos con la siguiente, y es el divorcio, excepto por infidelidad, causa de adulterio. Vamos a Mateo 5, 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La ley decía, ¿sí?, que alguien que repudia a su mujer, pues el hombre le da carta de divorcio y puede divorciarse de ella tranquilamente. Pero el Señor decía otra cosa, ¿sí? Los fariseos cumplían con letra de ley cuando se divorciaba. La ley mandaba que debían dar a la esposa divorciada un certificado de divorcio, y ellos lo hacían así de manera sencilla. En esos días, cuando el varón era la figura más importante y la mujer lamentablemente no tenía mucha importancia en la sociedad, un judío podía divorciarse de su esposa por el mero hecho de que ella había puesto demasiada sal en su comida, por ejemplo. Él la repudiaba y podía darle carta de divorcio y ya. Por tanto, un fariseo podía divorciarse de una buena mujer y luego podía decir que había cumplido con la ley porque había entregado a la mujer certificado de divorcio. Pero no estaba cumpliendo con el espíritu de la ley realmente. Y entonces el Señor Jesús viene a decir algo más. Y Él dice que no puede divorciarse de ella a que no sea por causa de fornicación. Después el Señor aclara que Él permite que sea por causa de su corazón, sencillamente por la dureza del corazón de los seres humanos. D. Los juramentos no son necesarios para las personas honradas. Mateo 5, 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro sobre el cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Miren qué interesante lo que dice. A los fariseos les agradaba aparentar que ellos eran justos. Usaban la ley para cumplir su maldad. En este ejemplo de los juramentos, Jesús nuevamente los expone y demuestra cómo estos líderes corrompidos torcían las enseñanzas de la ley en cuanto a los juramentos. Un fariseo hizo un juramento basado en el templo. No cumplió esa promesa que había hecho otra persona. ¿Por qué? Porque dijo que el juramento basado en el templo no tenía vínculo. Pero la gente común no entendía esas leyes malvadas de los fariseos. Los fariseos engañaban a los que no eran expertos en las tradiciones legalistas de la ley. Este método permitía al fariseo robar las riquezas de una viuda. Era como un abogado que cometía actos criminales dentro de la ley. Jesús dijo que esos hipócritas eran como sepulcros blanqueados. Eran hermosos por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos y de toda clase de inmundicia podrida. Lo que sencillamente quiere decir esto, hermano, es que el cristiano debe ser una persona tan confiable que no necesita jurar. Para el cristiano un sí es sí y no es un no. Un cristiano no tiene que ser una persona el cual inspira a los demás desconfianza. Un cristiano es alguien que no necesita estar jurando para dar credibilidad de sí mismo. No miente, dice sí lo hace, dice no, es porque no lo hará. A eso se refiere esta prohibición de los juramentos, a que nosotros debemos de ser confiables y no debe de existir mentira en nosotros. Después viene algo bien interesante en Mateo 5, 38 al 39. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Y os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también a otro. Dios da esta enseñanza de ojo por ojo para asegurar justicia. Limitaba la venganza a lo que era justo. Por ejemplo, este principio no permitía una cabeza por un ojo por un diente. Algunos eruditos dicen que los fariseos usaban este principio para justificar la venganza personal. Pero
debemos de recordarnos que en el Antiguo Testamento la ley exigía que los jueces de Israel, no la persona herida, fuera quien ejercía la justicia. La justicia fue el propósito del principio del ojo por ojo. Jesús puso su mirada en el juez, que es sobre todo juez. Él dice que cuando una persona nos hiere, no debemos buscar venganza personal. Más bien debemos rendir nuestro derecho a Dios. Y de esta manera, Dios juzgará por nosotros. De la misma manera que los jueces de Israel juzgaban por la persona herida en aquel tiempo. Entonces, este versículo nos recuerda que nosotros debemos de buscar la venganza a Dios mismo y no buscarla nosotros. Siguiente, debemos de amar a los enemigos y no odiarlos. Mateo 5, 43 al 48 dice: ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este sexto ejemplo, hermanos, demuestra el contraste más claro que existía entre Jesús y esos maestros de la ley, los fariseos. El Antiguo Testamento decía que debemos de amar a nuestro prójimo, pero en ningún pasaje dice que debemos de odiar a nuestros enemigos. Los fariseos añadieron estas palabras malvadas. Uno de los grandes problemas que tenían los fariseos, hermanos, con respecto a la ley, es que habían sacado enseñanzas del Antiguo Testamento, pero ellos habían añadido más, ¿verdad? ¿Y para qué? Para poder traer cargas pesadas. Jesús vino para cumplir la ley y la ley nos hacía mirar arriba de la tierra por ver las manos de un juez celestial. En este ejemplo que estamos viendo en este momento, Jesús volvió nuestros corazones a nuestro Padre en los cielos. Él dice que el cumplimiento mayor de la ley es imitar a quien nos dio esa ley. Él nos enseña a buscar la norma perfecta de amar a Dios y Jesús vino a cumplir esa ley. Él murió porque la ley pueda cumplirse en nosotros. Cristo vino para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Y cómo se cumple esa ley? Amando a Dios. El amor no causa ningún daño a nuestro prójimo. De esta manera, el amor cumple la ley. Entonces, qué interesante es recordar que debemos también no solamente de amar a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. No odiarlos, sino también amarlos. Y llegamos a una conclusión bien linda. Mateo 7:12. Mateo 7:12. No es que estemos terminando con los capítulos, sino es parte de la conclusión de la clase de hoy. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Este versículo es muy conocido como la regla de oro. Seguramente usted ya lo ha escuchado. Algunos lo hemos predicado. Si usted no lo había estudiado, analizado, yo le invito a que incluso se lo aprenda. Un predicador dijo que este versículo es el resumen de todos los principios incluidos en los 6 ejemplos que vimos anteriormente. ¿Por qué un resumen? Vimos muchas cosas hoy y tal vez algunos difíciles de cumplir, pero si la regla de oro la cumplimos, aquí se resume todo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.